Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive, hermanos? Ya es su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted una vez le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Que usted le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo nos disponemos para hacer la obra de Dios, el diablo quiere levantarse. Quiere levantarse y quiere hacer cosas para impedir el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer en la vida tanto suya y en la mía. Porque eso pasó con Cristo Jesús. Satanás se le levantó para querer impedir el propósito de Dios que tiene el Padre, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Satanás quiere levantarse para impedir lo que Dios quiere hacer con usted. Pero mire, Dios es tan bueno que Dios a usted y a mí nos alerta. Dios es tan bueno que Dios a usted y a mí nos habla, nos dice, por medio de lo que se sea. La Biblia dice que todo lo que Dios quiere lo hace, ¿no? Que todo lo que Él quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. A la madrugada, yo me voy a levantar cuando Dios me trae un sueño. Y venían un poco de culebras, serpientes sobre mi vida, un poco de culebras. Y listas para lanzarme, para tocarme o picarme. Pero no pasaban de ahí. Listo, pasó allí. Cuando al rato fue con mi hija la mayor. Mi hija la mayor se llama Valentina. Cuando se metieron fue ya a la casa y se me metieron al cuarto. Se metieron a la casa y se me metieron al cuarto. Y se me paraban y algo me decía: destrúyelos, dales en la cabeza. Y se empezó en la cabeza y yo veía cómo las cabezas se cortaban, fum, fum, cómo las cabezas caían en el nombre de Cristo Jesús. El diablo quiere levantarse, mamá, pero no va a poder, porque hay una promesa muy hermosa que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que si Dios es por nosotros, ¿quién? Dice, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y Él quiso mandar el dardo y el cuerpo mío no quería ¿cómo le dijera yo? Como sujetarse o estar bien, ¿me entiende? Toda la mañana como una debilidad que ya me quería como caer, no me quería parar. Entonces yo le digo a la hermana atrás, venga hermana, ¿por qué no? A la intercesora, ¿por qué no ora por mí? Porque claro, el diablo mandó una mentira, pero no la cogemos en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, cuando Dios quiere hacer algo con usted, el diablo quiere impedir. Y cuando Él ve que va a hacer algo que va a ser de bendición para nuestras vidas, y que a través de eso va a abrir los ojos del entendimiento, porque cuando se le abre a usted o a mí los ojos del entendimiento, usted va a empezar a entender las cosas del Señor con toda la claridad del asunto, y no va a haber nadie quien lo pueda parar. Claro, el único que lo puede parar es el Señor, ¿me entiende? Entonces, Dios me hablaba acerca de eso. Satanás se quiso levantar con Cristo Jesús para impedir el propósito de Él, pero no pudo. Si usted puede ver la palabra, habla acerca de la tentación de Jesús, ¿no es cierto? Habla acerca de la tentación de Jesús, pero más sin embargo Jesús no le paró atención a la tentación de ¿quién? De Satanás, sino que él sabía en quién era creído y quién era su padre, y él seguía hacia adelante, porque decía que el Todopoderoso que lo iba a estar respaldando, así como nosotros sabemos que nuestro Dios nuestro Dios nos respalda. Me puso a orar allá y se me venía a la mente: la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Me decía en la mente el Señor: la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Repite. Y empecé: la sangre de Cristo Jesús. Entonces me tuve allá atrás en la escuela de los niños más pequeños. Me tuve que sostener de la baranda, hermano, porque acá me caigo. La sangre de Cristo Jesús tiene poder.
Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Y me voy a pararme ahí en el ventilador a ver. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Me hace libre en el nombre de Jesús de toda mentira del diablo que quiera traer a esta hora. La sangre, y hágale. Y empezó ese calor, hermano. Y empieza el Señor a invadir el cuerpo de calor. Y se fue la mentira de Satanás. Porque nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Nada podrá impedir lo que Dios quiera hacer en esta mañana. Nada podrá impedir lo que el Padre quiera hacer para ti en esta mañana. Que tú te vayas de aquí a la casa del Señor bendecido y bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Nada puede impedir, porque si Dios lo trajo a usted y la trajo en esta mañana a usted, es porque Dios quiere bendecirle. Dios quiere que usted se haya bien pochocho, bien fornido, espiritualmente, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Bendito sea el Señor. El enemigo no tiene poder sobre la vida de ninguno de ustedes, ministros, siervos, servidores. No tiene poder. Cristo Jesús lo venció hace muchos años y lo sigue venciendo todos los días. Que Satanás es un vencedor, un derrotado. Usted y yo nosotros somos conquistadores en Cristo Jesús. No hay por qué poner atención ni coger la mentira al enemigo, hermano. Hay que hacerle para adelante. Dios nos dio las armas. Dios nos dio armas para que nosotros usemos esas armas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de qué debo hacer para ser un amante o un enamorado de Dios. ¿Qué debo hacer para ser un amante o un enamorado de Dios? ¿Qué debo de hacer para ser un amante o un enamorado de Dios? La palabra amante, hombre o mujer que se aman, hombre o mujer que se aman, que mantienen relaciones ilícitas. Esto lo llamamos al campo secular. Al campo secular llamamos este significado de ¿qué? De esta palabra amante. Porque usted ve que aquel hombre tiene su esposa y de pronto esos hombres no hay aquí. Esos hombres están por allá en Júpiter, por allá. En Júpiter, por allá están esos hombres. Ese hombre que está por ahí en Júpiter tiene su esposa. Pero sabemos que tiene su querida, ¿no? Tiene la otra por allá. Amantes. Entonces, por eso el significado amante secularmente dice, no le estamos dando un significado a lo espiritual, no. Estamos dando un significado en el sentido secular. Dice, hombre o mujer que se aman, que mantienen ¿qué? Relaciones ilícitas. Es que ahí mismo dice la palabra ahí, el significado dice que tienen relaciones ¿qué? Ilícitas. Es algo que no está bien delante del Señor, porque es que el matrimonio lo estableció Dios. ¿Me entiende? El matrimonio lo estableció Dios. Y que tanto el hombre y la mujer tengan sus relaciones no es pecado ante el Señor. Yo he escuchado una prédica de un pastor que él decía que tener relaciones con su esposa o la esposa con su esposo era una alabanza para el Señor. Claro, en los parámetros de Dios, ¿no? En el matrimonio, no fuera matrimonio, porque hay personas que están casadas y quieren ir a buscar afuera lo que no se les ha perdido. Eso viene a ser ¿qué? Exactamente, don Plinio. Adulterio viene a ser eso, ¿lo entienden? Entonces, eso no lo va con Dios. Entonces, ahí mismo dice ese significado, dice que es que ilícito es algo que no está bien ante el Señor, algo que no está bien ante los ojos del Dios Todopoderoso. No es malo que su esposo o su esposa estén juntos, ¿no? ¿Por qué va a ser malo? Vuelvo a repetir lo que decía ese hombre. Eso es una alabanza para el Señor, porque el matrimonio lo estableció Dios. ¿Me entiende? Y si ustedes se acuerdan que el Señor a través del apóstol hablaba acerca de tres pilares, tres fundamentos muy importantes en el matrimonio, ¿no es cierto?
Si ustedes me ayudan a recordar, uno es la relación, ¿no? La relación, que es el sexo, ¿cierto? Segundo viene siendo el dinero, o tercero la comunión con Dios, ¿no? Comunión con Dios, el dinero, o la economía más bien, la palabra, la economía y la relación. Entonces son pilares muy importantes. ¿En qué? En el matrimonio. Son muy importantes. ¿Por qué, hermano? Porque pues ha escuchado de hermanas a una casa de oración que pues la relación con su esposo no es que digamos que esté muy bien, en el sentido del sexo, ¿me entiende? Y se le ha dicho, mire hermana, la palabra dice esto y lo otro, y no es malo, no es pecado ante el Señor, no es pecado. Pecado, vuelvo a repetirle, pecado es hacerlo fuera de lo del Señor, donde el Señor a ningún varón lo ha mandado a hacer, lo ha mandado a esa parte que tenga que hacer allá, o a aquella mujer. Dios en ningún momento los mandó, sea hombre o sea mujer, allá, ¿me entiende? Entonces, fuera del Señor sí es pecado, pero ya en el Señor es una alabanza, es que gozo, claro, es un deleite, ¿me entiende? Hay personas que se sienten mal hablando acerca de esto, y yo no sé por qué se siente mal, no debe sentirse mal, porque yo estoy aquí en esta mañana, se está hablando en personas maduras, personas que son ¿qué? Maduras, en el nombre de Cristo Jesús, y no hay por qué meterle tanto tapujo a las cosas, hermano, ¿me entiende? Entonces ese significado a lo secular viene a ser hombre o mujer que se aman, que mantienen ¿qué? Relaciones ilícitas. Pero vamos a hallarlo al campo espiritual del creyente, amante, persona que está ¿qué? Enamorado, persona que está enamorada o enamorado del Señor, en el campo espiritual, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a nosotros. Eso es lo que Dios quiere hablar a tu corazón como habló a mi corazón. ¿Qué debo hacer para ser un amante o un enamorado del Señor? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 20. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 20. Pero mire que Dios es tan bueno que aún mismo en el día de ayer, uno hay veces buscando como un pasaje, uno como en sus fuerzas buscando como un pasaje que cuadre allí, ¿no? No solamente en este mensaje, no, el mensaje que a cualquiera de los que estén aquí Dios les da. Cuando a mí el Señor me dice a través de la pastora que estuviera hoy compartiendo, yo dije, bueno, gloria al Señor. Pero ya el Señor me va a colocar este tema. Y yo no le había pedido al Señor, dame un pasaje como claro que se lleve a eso. Bueno, yo llegué, hermano, ayer y me puse, porque por eso la palabra dice que la mujer es una ayuda idónea, ¿no es cierto? Pero no solamente la mujer para el hombre, no, sino el hombre para ambos, ¿no es cierto? No se le puede dar toda la mujer. ¿O ustedes qué dicen? Si estoy equivocado, me corrigen, pues. Si estoy equivocado, me corrigen. Yo creo que tiene que ser ambos, ¿no? Mujer a hombre, hombre a mujer. Y mi esposa no estaba ayer, no solamente porque no estaba ayer, sino que eso es desde que conocimos del Señor y Dios nos permitió, nos metió en el vínculo matrimonial y nos unimos y todo esto. Llegué y yo, bueno, voy a dar que las niñas duran un poquito más, y me puse a lavar los uniformes de ella. Me encendí a lavar los uniformes del estudio para esta semana. Yo ahí lavando, yo le decía al Señor, pero nada, hermano, nada. Cuando, bueno, ya el Señor me llevaba para cuando ella llegara y encontrara como todo arreglado. Ya el Señor me colocaba a que lavara todo el patio allá. Lavé la ropa, hermano, y Luigi se ríe Luigi y Calderón.
Hermano, se lavó la ropa y el Señor me traía el patio, lavé todo el patio. Yo, Señor, ¿qué es? Para cuando ella llegara, todo estuviera bien. El baño. Cuando hablando del baño, yo hablaba con el Señor y el Señor me traía acerca de David. Me decía, David tenía el corazón conforme al mío. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ese hombre es un amante de Dios. Ese hombre es un enamorado de Dios. Yo buscando mis fuerzas un pasaje para que igualara ahí, y Dios me decía, David tenía el corazón conforme al mío. Yo dije, gracias, Señor. Y la mente se me empezó a abrir. Dios empezó a abrirme la mente y me mandaba pasajes, Vamos a Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 20. Dice así, después, el título dice, Saúl y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice el versículo 20, después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta, ¿qué? Samuel. Hasta el profeta Samuel, ¿cómo decir? Del profeta Samuel para atrás, lo que gobernaran, ¿qué? Los jueces. Eran como esa autoridad, o mandaban, o gobernaban, eran los jueces. Dice que hasta el profeta, ¿qué? Samuel. En el versículo 21 dice, luego pidieron rey. ¿Quiénes pidieron rey? El pueblo de Dios pidió rey. Dice así, a Dios le dio, ¿quién? A Saúl, hijo de Sid, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice que el pueblo le pidió a Yahweh, a Dios, ¿qué? Un rey. Porque de pronto, aunque las escrituras no lo dicen, de pronto el pueblo se encontraba cansado que estuvieran los jueces, reinando los jueces y todo eso. Ellos de pronto querían ver ya un rey, ahí puesto un rey que estuviera pues en su trono y que le hicieran como hiciera el palacio, la casa donde él estuviera pues. Entonces ellos de pronto se aburrieron, digo yo, la Biblia no lo dice, ¿no? Parafraseo. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Dios dijo, bueno, yo les voy a conceder. Les voy a conceder ese rey, le voy a colocar a Saúl. ¿Al hijo de qué? De Sid. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Dios le concedió ¿qué? El anhelo o la petición del corazón de ¿qué? Del pueblo de Israel. Déjame decirle algo, hermano. Dios, como Él es bueno y Él es justo, Él concede las peticiones del corazón suyo y del corazón mío. Ah, pero es que hay algo. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿A qué? A su voluntad, exactamente, conforme a la voluntad de Dios, no a la suya ni a la mía. Por eso la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís ¿qué? ¿Para qué? Para vuestros gastos, vuestros ¿qué? Deleites. Cosa que no van en la voluntad de Dios. Entonces la persona pide y clama y de pronto no recibe, es porque el Señor ya sabe, porque Dios conoce el corazón suyo y conoce el corazón mío. Usted y yo no tenemos la capacidad de conocer nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce. Entonces dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros gastos, vuestros deleites. Entonces Dios dice, no, te voy a dar eso. Entonces el pueblo le pidió, queremos un rey. Dios le dio un rey, llamado ¿qué? Saúl. ¿Llamado qué? Saúl. Entonces dice el versículo 22 dice, versículo 22 dice, quitando les levantó por rey a David, de quien también se testificó diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a qué? A mi corazón, quien harando todo lo que yo quiero, quien manda, harando, aquí se anda, hará, sí, gracias, hará todo lo que yo ¿qué? Quiero. Entonces dice en el versículo 22 dice, quitando ¿por qué Dios iba a quitar a Saúl? Por la desobediencia, exactamente. Miren lo que dice
aquí en 1 Samuel capítulo 13. Vamos sin quitar la hoja de Hechos. Vamos a 1 Samuel 13, 14. Vamos a 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Gloria al Señor. 1 Samuel 13, 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea, ¿qué? Príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. ¿Por qué Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 22, dice esa partecita, y quitado ustedes dan significados? ¿Por qué? Por la desobediencia. Y acá en 1 Samuel nos dice que aún mismo Dios se prohibió, podemos decir así, aún de un hombre que tiraba conforme al corazón de él, porque es que Saúl no hizo lo que el padre le mandó que tenía que hacer cuando estaba en la batalla guerra contra los filisteos. Dios usa al profeta Samuel diciéndole a él que tenía que esperar ¿cuántos días? 7 días. En esos 7 días Dios iba a hacer algo, hermano. En esos 7 días, usted sabe qué significa el número 7, ¿no? Amén, exactamente. Perfección. Dios iba a hacer algo en esos 7 días. Dios le manda a decir a través de qué, del profeta Samuel, Saúl, tenés que esperarte 7 días. Pero es que Saúl no se aguantó. Y muchas veces a los hijos de Dios les pasa eso, a veces nos pasa eso. Nos desesperamos porque no vemos la solución o la respuesta ahí mismo allí. De pronto queremos que sea así. Se le clamó ahorita y paz, queremos verla allí. No. Es que en el Señor tiene que ver, sí, un proceso, un trato de parte de Dios. ¿Entienden? Entonces dice que Saúl actuó alocadamente. Empezó a hacer holocaustos, empezó a hacer sacrificios y todo esto. Mas Dios en ningún momento le había dicho a través del profeta Samuel que tenía que hacer ¿qué? Es que mire, hay veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hay veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y pensamos que esa cosa que hicimos está bien y que Dios la recibió. Olvídate de ese cuento. Bájate de esa nube. Eso le pasó a David también. Pensó que lo que iba a hacer está bien y Dios lo bajó, mano, de la nube. Si está muy arriba, bájese, mijo. Entonces, Saúl pensó que con lo que él había hecho estaba bien. Pero es que Dios ya le había hablado a él antes. Y le había dicho, espérate 7 días. Porque en 7 días te voy a dar ¿qué? La victoria. O bueno, pueden suceder muchas cosas. De pronto uno se encuentra urgido, hermano, ¿sí? De algo. Y Dios habla, te habla, usa cualquiera para decirte, espérate 15 días. Y hay veces ahí es donde está el yayay, hermano. Pero es que eso es para allá, pero eso es que para allá, Señor, pero si ya el Señor te dijo qué tiempo, entonces hay que descansar en Él, esperar en Él, que Él tiene el control de todo. La Biblia dice que pacientemente esperé que a Jehová. David habla, pacientemente que esperé a Jehová, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso en el versículo 22 del capítulo 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo dice, quitado les levantó por rey a David. Quitó a alguien, la palabra dice que Dios quita a reyes y pone ¿qué? Quita a reyes y pone ¿qué? Reyes, ¿conforme a qué? A su voluntad, pero también conforme a su corazón. David, el mismo nombre David lo dice. David quiere decir que un amante de Dios. ¿Cómo dice Amplio? Un adorador, sí. Un amante de Dios o un adorador.
Una persona que David amaba al Señor por lo que se hacía, hermano, por lo que fuera, David lo amaba. David tenía una estrecha, profunda y buena ¿qué? Relación, una buena intimidad ¿con quién? Con el Padre. Porque cuando una persona, hermano, tiene una estrecha, profunda y una relación con Dios, esa persona empieza ¿qué? A sujetarse. Esa persona empieza ¿qué? A obedecer. Cuando se mete allí a esa relación y lo que Dios le dice que tiene que hacer, esa persona ¿qué? Sí, Señor, lo hago. Y David era esos. David siempre que salía a la batalla, ¿será que David salía a la batalla así o cómo dicen ustedes? David siempre dice la palabra que cuidaba su éfod y se metía en su campamento, se postraba y empezó a decir, Padre, o Dios, o Elohim, ¿será que salgo y los alcanzo? Y Dios que le decía, sal porque te los entregué ¿qué? En tus manos. David ya salía confiado porque ya Dios le había hablado, pero Saúl era lo contrario. Entonces Dios, ¿qué hace? Te voy a quitar para colocar uno conforme al corazón mío, uno que me ama en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor, alábelo, que Él vive, bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Uno que verdaderamente que ame al Señor, no por palabrería y chachachacha, no. Dios no quiere esos. Entonces mire que, por eso Dios que quita a David, sigamos leyendo, le levantó por el rey David, de quien también se testificó diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Póngalo usted nomás, dice así, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo es el corazón del Padre? ¿Cómo dice don Plinio? Lleno de amor, de misericordia, de bondad. ¿Cómo dice Rosario? Amén. Amén. Todo eso, el corazón, todo lo que el Padre coloque en su mente para usted decir o declarar, cosas buenas, porque es que Dios no sale nada malo. Dios habla solamente ¿qué? Verdad. Dios no habla mentiras, Dios habla solamente ¿qué? Verdad. Entonces dice que conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo digo, mire, quien hará todo, es que ya Dios lo conocía, hermano. La Biblia dice que Dios es el pasado, es el presente y el futuro, dice la palabra. Que hará todo lo que yo le diga. En actitud de ¿qué? De sometimiento, en actitud, porque es que cuando una persona tiene una relación con Dios, cuando una persona tiene una intimidad con Dios, cuando una persona es un amante o una enamorada de Dios, esa persona, sea hombre o sea mujer, va a hacer lo que Dios le va a decir en ese momento que tiene comunión y relación ¿con quién? Con el Padre. No va a hacer lo contrario. ¿Me entiende? Porque si esa persona va a hacer lo contrario, pues hermano, está siendo un desobediente. ¿Me entiende? Entonces, por eso Dios dijo que Él iba a hacer todo ¿qué? A lo que Dios iba a mandar ¿quién? A David. Iba a hacer todo conforme a lo que Dios iba a mandar a David, Él lo iba a hacer. Dios sabía y conocía el corazón de ¿quién? De Saúl. Dios sabía y conocía el corazón de ¿quién? De Saúl. Por eso dice, y quitado ¿quitado quién? Este hombre que estaba reinando. Porque es que Saúl no era un amante de Dios. Saúl no era un enamorado de Dios. Saúl no tenía una relación con el Señor. ¿Por qué Dios lo quitó? Porque se volvió, yo me acuerdo que el Señor nos decía a nosotros a través de los mensajes que usaba el apóstol, decía que Dios no trabaja con gente desobediente. Dios no trabaja con desobedientes. Porque yo le voy a decir a este haga y este va a hacer lo que bien le parezca, a su gana. Y eso es lo que hacía Saúl. Y no solamente en esta parte, ni tampoco solamente en el libro de 1 Samuel, sino que también habla cuando Dios lo mandó a él a que hiciera como hiciera una misión contra ¿quiénes? Los amalecitas. Desde ahí empezó absolutamente todo. Y Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Ha tenido en poco ¿qué? Mis palabras. No solamente Saúl, hermano. Hay mucha gente del pueblo de Dios que tiene poco las palabras de Dios.
Hay mucha gente entre el pueblo de Dios que tienen poco los mensajes del Señor. Porque no es un mensaje de un hombre que se sube aquí, una mujer, no. Es el mensaje del Señor. Es la palabra del Señor. No es la palabra de ninguno de ustedes, no, es del Señor. Que como instrumento, que como vasija nos usa a nosotros para que llevemos su palabra, amén, que así es. Pero es la palabra de Él. ¿Me entienden? Y por eso le digo, me pesa haberlo puesto a Él. Desde ahí viene el asunto. Entonces, Dios no trabaja con desobediente. Entonces, por eso dice allí esa parte del lado A del versículo 22. Dice, quitado les levantó por rey un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que verdaderamente, ¿qué? Iba a amar al Señor. Un hombre verdaderamente que iba a andar, ¿qué? Por los caminos del Señor. Un hombre que verdaderamente se iba a sujetar. Un hombre que verdaderamente, ¿qué? Iba a hacer las cosas como Dios le mandaba que tenía que hacer. Esa es una persona enamorada de Dios, hermano. Cuando una persona se encuentra enamorada del Señor, si cuando usted, antes de usted casarse, ¿qué no hacía usted? ¿Cómo dice? ¿Por qué se ríe de hermana Sol? ¿Está recordándose? Claro que sí, pero ¿qué era que uno no hacía, hermano? Yo cuando tenía aquella muchacha novia, yo viajaba hasta el otro departamento, hermano. Hasta Cauca, hasta Santander, cada 8 días. Porque dicen, Harold, desde el viernes me le perdí a mi mamá. Claro, pues como yo estaba en la tierra de nosotros allá, en la finca, y claro, yo me perdía del día viernes y sábado. Y era cada 8 días que yo hacía la visita. Así tenía que prestar plata para pasaje y salir con ella. Es que un enamorado hace todo, hermano. ¿Qué será que no hace un enamorado? Vea, así sea. Yo me acuerdo, bendito sea el Señor, que yo me trae esto ahora para glorificar su nombre. Cuando nosotros empezamos a orar por pues nuestro matrimonio, yo llegaba a la casa a las 12 y pico de la mañana, hermano. En ese tiempo, usted sabe que ahí en San Juan está ese paso nivel, que sale la 26, de la 44 a la 26. En ese tiempo era un poquito peligroso eso. Y claro, como estaba en prueba, allá nos decían que era prueba, no Calderón, prueba 1 año, 2 años, y hágale a pie para las casas de oración en el nombre de Cristo Jesús. Y no vaya a decir nada, hágale en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, claro, no lo hacía con amor, ¿me entiende? Hermano, y salíamos, todo el día uno ando a casa de oración y sol, hermano, y veces le cogía el agua, pero enamorado uno llegaba, allá llegamos, y a las 10, 11 me metía en el cuarto y íbamos a orar. Contento, don Fano. Y si le don Fano, llegaba mi mamá esperándome. Mijo, ¿usted por qué llega a esta hora? Usted sabe que el paso de ese puente hacia el otro barrio, eso es muy peligroso. No, mamá, pues peligroso. ¿Cómo usted dice eso? El Señor está conmigo, a mí no me pasa nada. Entonces mi mamá me mantenía diciendo, hermano, mijo, y eso es como más o menos 2, 3 meses que duró eso así. Es que mire, cuando la persona está enamorado, pues esa persona, hermano, así sea que tenga que ir quien sea donde se sea, así sea el huevo que se sea, pero va porque está ¿qué? Enamorado. ¿Ama a esa mujer o esa mujer ama ¿qué? A ese hombre. Ve, yo no quiero ese muchacho. ¿Qué hace esa muchacha? A las escondidas. Ve, espérame a la vueltica o 2 cuadras más allá. Mi papá no puede impedirlo de nosotros. Es que yo te amo tanto, dice. Eso pasa, hermano. De pronto hacia el lado de la mujer para los hombres. ¿Me entiende? Es que el enamorado es tremendo. Ahora, ¿qué más usted y yo del Señor? ¿Qué no hacemos por estar enamorados del Señor nosotros? ¿Qué será que usted y yo no vamos a hacer por estar enamorados? ¿Qué? Cada día del Señor. Entonces, David era así, hermano. David era un amante del Señor que aún mismo, viendo la gente cuando habla la palabra, cuando lleva el arca al templo, dice que el hombre empezó ¿a qué? A lanzar. Dice que yo me haré ¿qué? Más vil, por eso se llama remolinear, a gozarse. Se despojó de sus ¿qué? De sus vestiduras.
La mujer, ¿cómo lo miraba a David? Mal lo miraba. Yo creo que en el mirar pensaba, este hombre se enloqueció, mira, ve, qué ridículo, y que el rey de Israel, y haciendo eso, ¿qué le parece a este hombre, hermano? Pero David no pensaba en eso. David estaba, vea, enamorado y gozándose con el Señor. Así es cuando usted va a la iglesia. A usted no le interesa el que esté al lado, el que esté atrás, sino que usted se goza en el Dios Todopoderoso, porque usted ama a su Señor, porque usted lo ama a Él. Entonces a usted no le interesa el de la derecha, ni de la izquierda, ni el de atrás, ni el de adelante. Usted está con su Señor. A David no le interesó qué iría a decir el pueblo, su esposa, no, sino que David empezó a remolinear, a lanzar, a gozarse al Dios, y eso que estaba haciendo él era una alabanza para el Dios todo. Yo creo que Dios también se estaba gozando viendo a su hijo. Entonces por eso Dios dice, este hombre tiene el corazón conforme al mío. ¿Me entiende? David era un enamoradísimo del Padre. ¿Cuántos enamorados del Padre aquí en esta mañana? Hay como 5 apenas. ¿Cuántos enamorados hay aquí del Padre? Gloria sea el Señor, amén. Que el Espíritu Santo cada día nos lleva a que nosotros nos enamoremos del Señor, hermano. Dice en 1 Samuel 3:3. Vamos a 1 Samuel, hermano, 3:3. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primero Samuel capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo? 3:3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fue apagada, dice, la lámpara de Elohim fue apagada. Yahweh llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego, Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Mire, vemos aquí como 2 características, ¿no es cierto? O podemos decir 2 puntos. Elí, un sacerdote, ¿no? Que como siendo un sacerdote, el hombre tenía que tener, ¿qué? Sus oídos bien sensibles, ¿no es cierto? Sus oídos bien atentos, abiertos, porque como siendo un sacerdote y era aquel que ministraba en la presencia de Dios, el hombre tenía que estar atento cuando Dios hablaba. Así es, usted y yo, siendo nosotros sacerdotes del Señor, tenemos que estar, ¿qué? Con nuestros oídos, o pedirle al Señor que cada día abra nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios, ¿con qué? Con claridad. Pero mire que aún Elí no le pasaba eso. Más aún Samuel a corta edad, dice la palabra que aún él escuchaba, aún él se paraba. No lo había alcanzado como a discernir, le decía a Elí, ¿me entiende? Pero él la escuchaba, mas no la tenía como discerniendo que era el Dios Todopoderoso. Entonces vemos algo, hermano, que aún la persona empieza a perder esa relación con Dios. Cuando la persona empieza a perder esa relación con el Dios Todopoderoso, pues hermano, ese amor que sentía esa persona se enfría, se va enfriando. Usted y yo por nada tenemos por qué permitir que el enemigo venga a traer a nosotros y quiera traer ¿qué? Enfriamiento, porque eso es lo que quiere él, que nosotros nos encontremos ¿qué? Fríos. Y una persona fría absolutamente, hermano, se desconecta de Dios. Una persona fría ya le da pereza buscar la presencia de Dios. Una persona fría ya no le da como esas ganas de coger y leer y estudiar la palabra de Dios. Una persona fría, hermano, ya no siente nada por venir a ayunar, mantener buscando el rostro de Dios. Le cogió el juego a Satanás, la mentira a Satanás. Es tanto que lo lleva ya
sea hombre o sea mujer, a no congregarse. No, pero es que no nos congreguemos y ya está el internet, entonces lo prendemos ahí, nos sentamos el domingo y vemos el servicio. La misma Biblia dice, y no dejándonos de congregar como algunos tienen que, por costumbre, dice la palabra, viendo que aquel día que se acerca, ¿cuál día? La venida del Señor. Entonces vemos que cuando la persona permite, hermano, que llegue el enfriamiento, ese amor ¿qué? Ese amor se enfría también, el amor también se enfría a esa relación que estaba teniendo o cultivando o levantando con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Eso empieza ¿a qué? A enfriarse, y no fue yo no, sino que la persona permitió, hermano. Por eso es que el Señor nos invita a nosotros que cada día debemos estar ¿qué? Siendo avivados y levantados por el fuego del Espíritu Santo de Dios. A cualquiera de los que estamos aquí nos ha pasado eso. Claro, han venido mentiras del enemigo que ha querido traer a nosotros para traer enfriamiento, hermano, para que no sigamos haciendo la obra de Dios o metiéndonos en esa relación, en esa búsqueda del Señor. Pero el diablo está vencido en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Así venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que seguir en el nombre de Jesús. Y eso le pasó a Elí, un hombre sacerdote del templo del Señor, y no había una relación con él. Y si usted y yo lo llamamos en este tiempo, está pasando en este tiempo eso. Está pasando en este tiempo eso. ¿Cómo así? Ministros del Señor. Hombres que Dios los colocó ¿qué? Al frente de una congregación para darle ¿qué? El alimento a su pueblo a tiempo y fuera de tiempo, ¿no es cierto? Pero esos hombres se han enfriado, hermano. Yo creo que ellos no se dan cuenta que se han enfriado. Muchos de estos hombres aún ya no tienen relación con Dios. Ya no tienen una intimidad con Dios. Porque si estos hombres tuvieran, hermano, una relación con Dios, una intimidad con Dios, pasaría lo que le pasó al mismo David, hermano. Iban a hacer todo lo que Dios le mandara que hicieran. Vuelvo a repetir, cuando la persona se encuentra enamorada de Dios, su relación esa persona que llama más se mete en esa relación, en esa comunión, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de Dios. Y en esa búsqueda de Dios, al estar enamorado del Señor, Dios va a empezar ¿qué? A mostrarles cosas. Dios va a empezar ¿qué? A hablarle, a decirle cosas que tiene que hacer o cosas que tiene que dejar. Entonces estos hombres que están en este tiempo no tienen una relación con Dios, porque si tuvieran una relación o amaran al Señor, empezarían a dejar tanto cuento que ha salido en este momento, en este tiempo, hermano. Eso le pasó a Elí, hermano. Ellos sacerdotes. Y hay mucha gente entre el pueblo de Dios, porque Dios dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y somos sacerdotes, dice la palabra del Señor. Y aún este hombre le entró ese enfriamiento que no entendía, hermano, o discernía quién era el que lo estaba llamando. Se había perdido. Cuando yo pierdo esa relación con el Padre, pues hermano, difícilmente voy a poder estar escuchando la voz de Dios. Y si no hay una búsqueda mía, a que esa relación vuelva a levantarse, yo no voy a poder escuchar la voz de Dios. Porque para nosotros escuchar la voz de Dios, debe haber que usted y yo nos enamoremos del Señor y cada día empecemos a entablar, a cultivar esa relación estrecha y profunda con nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Y esto no es solamente desde ahora, sino que de tiempo atrás Dios viene hablándonos acerca de esto. Nomás el miércoles, en el tema que se llama el discipulado, se tocaba acerca de eso, la pastora hablaba acerca de una relación. Y la relación nos lleva a usted que cada más y más nosotros nos enamoremos del Señor. Así como usted está enamorado de su esposa, de su esposo. Así como usted ama a sus hijos, a sus hijas. Entonces Dios quiere que nosotros, aún así como nosotros amamos a ese ser querido, amemos más todavía, hermano, al Dios Todopoderoso. Génesis 5:22. Génesis 5:22. Dice la palabra: y caminó
Noé con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Capítulo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo tomó Dios. Dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. ¿Y caminó quién? Enoc con Dios. Ese caminar es el proceder, es el actuar o el andar, el pensar de esa persona. Este hombre, Enoc, era un hombre totalmente justo, un hombre que amaba la verdad, un hombre que se sujetaba. Pero mire lo que el nombre Enoc quiere decir consagrado a Dios. El nombrecito nomás lo dice todo. Enoc quiere decir consagrado a Dios. Un hombre que solamente el Señor. Un hombre que amaba al Señor. Un hombre que se apartó solamente ¿para quién? Para el Señor. Un hombre que se consagró solamente ¿qué? Para el Señor. Un hombre que le dedicaba solamente tiempo ¿quién? Al Señor. Por eso es la palabra que caminó ¿qué? Enoc con Dios. ¿Por qué será que Dios se llevó a Enoc, hermano? Un hombre justo. No me le voy a adelantar a la pastora que está dando el estudio los días viernes. Un hombre totalmente justo, Enoc, consagrado para Dios. Un hombre también amante de Dios como David. Un hombre que temeroso del Señor. Características de Enoc: tiene una personalidad fuerte, valiente, es muy organizado, le gusta dominar todas las cosas, situaciones de su vida, logra concretar sus objetivos. Es una característica de este hombre llamado ¿qué? Enoc. Y había muchas de este hombre. Tiene una personalidad ¿qué? Fuerte. Fuerte en el sentido no de rabia y enojarse. Ay, no me gana. No, nada de eso no. Luis está gozando atrás. Fuerte en esa autoridad o una persona ¿qué? Radical. Una persona que amaba ¿qué? La verdad. Una persona que era ¿qué? Veraz. Cristo Jesús, la palabra dice que Cristo Jesús era ¿qué? Veraz. Radical. Hablaba la verdad. Si Dios se llevó a Enoc, se lo llevó por algo, hermano. No se lo llevó a alegría. Es que mire, el Señor, cuando va por nosotros, Dios se va a llevar a los que le aman a Él. Todo el mundo no se va a ir con Dios. Ese que está pegado a la televisión viendo novela, porque también hay hombres que les gusta mucho una novela. Y empieza, ¿cómo quedó el laberinto, Alicia? Eso no por Rosario. Dice que no. Claro, hay hombres que se sientan a ver ahí novela, hermano. Mire, cuando se empieza la relación con el Señor, y esa relación ya la persona se enamora y se enamora y se enamora, porque Dios empieza a hablarle, Dios empieza a decirles cosas, y esa persona se enamora. Uy, Dios me habló, Dios me dijo esto. ¿A quién le ha pasado eso? Oh, hermano, cuando yo escuché por primera vez la voz de Dios, uy, yo fui el hombre más feliz, hermano. Uno se alegra. Y usted se tira al piso y empieza a hablar con Él, y Él empieza a mostrarle cosas y pasan cosas por su mente, y yo, ¡ay, gloria al Señor! Y usted empieza a enamorarse más del Señor, y va a la palabra, el Señor no entiende eso así, y el Señor empieza a abrirle sus ojos de entendimiento. ¡Ay, ya lo entiendo, gracias, Espíritu! Y usted se ríe solo. ¿No le ha pasado eso? Lo dice con gozo, amén. Y usted se siente en su cama a leer, ay Señor, usted es grande, grande. Y usted dice, dentro de su corazón dice, yo quiero más, yo quiero más. Porque empieza Dios a despertar eso, usted se enamora más y se enamora más, y Dios le empieza a dar, le empieza a mostrar cosas. Tenemos que volvernos nosotros amantes del Señor. Tenemos que volvernos nosotros enamorados del Señor. Así como amas a tu esposa y te vas de tu casa por mañana a trabajar y todo el día estás pensando, ¿cómo está mi amorcito?
Y el celular, mija, ¿cómo está? 10 minutos, a los 10 minutos, ¿cómo estás, mija? ¿Qué más? A los otros 10 minutos empieza, y los niños, es el pero, ¿no? Para escuchar la voz de ella. Y mío, ¿pero por qué llama tanto? ¿Es que no hay nada que hacer allá o qué? Sí, mi hija, sí hay que hacer. Oiga, así es un enamorado, ¿o no? Así es un enamorado. Mire, hermano, y que eso no se pierda. Me acuerdo que el Señor usaba el miércoles a Marta y decía eso, que hay que cultivar eso. Así como nosotros tenemos en nuestras casas jardines, no sé, florecitas, las damas o caballeros también cogen su regadero, su agüita y todos los días en la mañana salen y echan agüita, a esas maticas. ¿Y qué hace qué hace la dama o caballeros también? Y se arrollan y empiezan a hablarle. ¿Usted no ha visto? Empiezan a hablarle, ay, sí que estás bonita, mira esos pétalos tan hermosos. ¿No es así? Y llegó el varón por la tarde a la casa y empieza, ay, sí que está hermosa mi esposita, linda, claro que sí. Entonces hay hombres que están tan enamorados que todo el día en la oficina llama ese celular, suena ese teléfono. Si sonó, ella dice, es él. ¿Qué me va a decir ahora? Ay, mija, qué horas son. Hasta para preguntar ahora y tiene el reloj en la mano. Sí, pues ese es el amor, ¿me entiende? Mire, secularmente, se aman así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos al Señor? Si ese hombre secularmente en todo momento, en todo instante está con el teléfono hablándole, entonces ¿por qué nosotros no tenemos esa relación y empezamos, aún sea ese tiempo en el día, así sea media hora, 20 minutos, a hablar con Dios? Y eso nos va a llevar a que cada día el amor suyo y el amor mío hacia el Señor se empiece a desarrollar. ¿Eso era qué? Enoc. Vuelvo a decir, Dios viene por los que le aman. Dios viene por los que aman su venida, porque hay muchos que no aman la venida del Señor. Y Dios a esa gente no se la puede llevar. Dios se lleva por los que le aman a Él. ¿Me entiende? Dios viene por esas personas. Y ese era este hombre llamado Enoc. Por eso características, tiene una personalidad que es fuerte, valiente. Es un hombre que no echa para atrás. Es un hombre que va hacia los que se... Yo me imagino en ese tiempo que estaba Enoc, hermano. Cosas tremendas que el hombre veía, pero Enoc sabía en quién había confiado, en quién había creído. Por eso las características dice que es que una persona valiente, es muy organizado. Le gusta dominar todas las situaciones de su vida. Las situaciones de su vida en el sentido de qué? De que si aún no viene el mismo enemigo, él no se va a dejar llevar por las cosas del enemigo. Cosas que pueden pasar aún en su cuerpo, aún físico. Si hay mismas enfermedades, tampoco le va a parar la atención a eso. Sino que el hombre va a seguir en aquel que él ha creído. Dice su vida, logra concretar sus objetivos. Claro, él solo no, con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Lo lleva a que concrete sus objetivos. Porque cuando la persona se encuentra enamorada de Dios y esa relación en el Señor, con la ayuda del Señor se puede concretar los objetivos. Sin el Señor no, la palabra dice que apartados de mí nada podemos hacer. Otra parte, amor, el amor de Enoc. Cuando se enamora, de verdad deja florar sus sentimientos. Cuando se enamora de verdad, deja florar sus sentimientos. No un amor fingido, no, un amor verdadero. Dice que hay que florar sus sentimientos. Deja florar sus sentimientos. Entonces dice en Génesis 5:22, que ya lo leímos, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo tomó Elohim, lo tomó Dios. Un hombre que
amaba a Dios, un hombre amante del Señor, un hombre que tenía una buena, estrecha y profunda relación con Dios. No le interesaba, hermano, lo que viniera. El hombre ya era para adelante. Si el enemigo se levantaba, el hombre iba para adelante. Por eso le vimos que características de este hombre llamado Enoc. Y yo creo que eso debe haber en nosotros como hijos de Dios. Que hagan estas características, y más de estas características, hermano, en este tiempo que nosotros estamos en los últimos tiempos, de nosotros enamorarnos del Señor. Porque hay muchos que no lo hacen, y también hay mucho, de pronto, congregaciones que no le hablan al pueblo de Dios acerca de eso, como animando o llevando, más bien, llevando al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tenga una estrecha y profunda y buena relación con Él, que se meta a buscar del Señor. En este tiempo, en muchas congregaciones o ministros están llevando al pueblo de Dios a otras cosas. Como muchos de aquí ya sabemos a qué es lo que está llevando, hermano. Y pues es triste, ¿me entiende? Que ministros, hermanos, llevan al pueblo de Dios a hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Andar con sus patos y bueno, y tantas cosas. Que eso Dios lo mandó a hacer. Dios lo mandó a ¿qué? Que llenan la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de la economía suya y de la economía mía. Dios se encarga de lo demás. Solamente es que nosotros nos comprometamos con Dios. Solamente es que nosotros cultivemos esa relación con Dios. Solamente es que caiga más y más, nosotros nos enamoremos del Señor y Dios, téngalo por seguro que Dios se va a encargar, ¿qué? De lo de nosotros. El que el Señor me ha dado una palabra y acerca, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de lo demás. Entonces Dios me traía eso en las oraciones del día lunes, las peticiones. Deleítate solamente en Él, en Yahweh, y Él, el Dios Todopoderoso, va a conceder que las peticiones de tu corazón. Entonces hay veces nosotros vamos a la oración y entramos en una oración es a pedirle. No se trata de eso. Deleitarse en el Señor tiene que ver usted alabando al Señor o cantando al Señor, exaltando su nombre o reconociendo la grandeza, el poder de Él. Que no solamente de sus labios salga es el pedir. No. Por eso la palabra dice que hay que deleitarse allí en su presencia. ¿Y qué pasa? Y dice, y se complementa lo otro, dice, y Él va a concederle ¿qué? Las peticiones de ¿qué? De nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Y ese deleitarse lo va a llevar tanto a usted y a mí, a que nosotros caiga más y más, amemos ¿qué? La presencia del Señor. Ese deleitarse te va a llevar a ti y a mí, vuelvo a repetir, a que nosotros amemos cada más y más la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Como este hombre Enoc, como el mismo David, hermano, que eran hombres, como decíamos ahora eran amantes del Señor. Perdón. Hombres que en todo momento mantendrán que buscando la presencia de Dios. Vamos aquí al libro de ¿qué? De Génesis 6:9. Ahí mismo donde estamos, Génesis 6:9. Génesis 6:9. Noé fue otro que caminó ¿con quién? Con Dios. Noé fue un hombre también totalmente ¿qué? Justo. Dice el versículo 9 dice así. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, íntegro, entre sus contemporáneos, antes de él, ¿no? Con Dios caminó ¿quién? Noé. Y Noé quiere decir descanso, paz, o el que es consolado. Dice, el nombre Noé quiere decir descanso, paz, o el que es consolado. Eso quiere decir el nombre ¿qué? Noé. Claro, Noé, el nombre lo dice, Noé descansaba en Yahweh. Por eso Noé era un hombre, como dice la palabra, era un hombre que totalmente justo. Era un hombre que, un amante de Dios. Porque cuando una persona es un amante de Dios o una persona está enamorada de Dios, lo que decíamos al principio, no la parte de Saúl, no, sino la parte de ¿quién? De David.
Y todo lo que Dios iba a mandar, ¿quién? A David lo iba a hacer. Por eso dice que iba a quitar o quitó a Saúl para colocar a uno que tenía conforme al corazón de él. A todo lo que Yahweh o el Dios de los cielos iba a mandar, dice la palabra, él lo iba a hacer. Porque cuando esa persona, hermano, es un amante, esa persona es un enamorado o una enamorada del Señor, o tiene esa relación con Dios, esa persona va a hacer todo absolutamente como Dios le dice, sea con coma o punto, esa persona va a acatar todo el mensaje que Dios le va a transmitir en esa relación o en esa búsqueda que tiene esa persona, ¿qué? Con Dios. Esa es una persona que amante del Señor, una persona que se enamora del Señor, que hace todo lo que el Padre le manda, ¿qué? Que haga. Entonces yo creo, hermano, que a nosotros nos falta para ser amantes del Señor. Yo creo que a nosotros nos falta ser enamorados del Señor. Porque si fuéramos unos perdidamente enamorados o amantes del Señor, nosotros haríamos lo que Dios dice. Porque si habló la autoridad, yo me tengo que sujetar en nombre de Cristo Jesús. Si la autoridad habló, yo tengo que obedecer en nombre de Cristo Jesús. Eso es ser amante de Dios. Acuérdense lo que leímos en Hechos. Que todo lo que Dios iba a mandar a David, lo iba a hacer. Vuelvo a repetir, eso es un enamorado de Dios, un amante del Señor. Ah, que si habló la autoridad o que si habló Dios y tiene que hacer esto, no lo hace. No, esa persona no tiene relación con Dios. Digo yo, mano. Dice Fanor Bonilla. Porque si la persona tiene esa verdadera relación, esa persona se va a sujetar a lo que diga, hermano. Tanto Dios, o Dios habla a través de su palabra, o Dios habla a través de una autoridad, sea un hombre o sea una mujer. Porque la persona que en esa relación, en esa búsqueda con Dios, va a entender, hermano. Y Dios lo va a llevar, sea hombre o sea mujer, que entienda muchas cosas. Y en esa relación lo va a llevar, sea hombre o sea mujer, que renuncie a muchas cosas. Y en esa relación, ese hombre o esa mujer con Dios, lo va a llevar a que se sujete a lo que Él quiere decir o transmitir en el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo creo que ni Saúl, ni otros hombres que eran la Biblia eran amantes de Dios, y hay mucha gente del pueblo de Dios que dicen que son amantes de Dios, pero vuelvo a decirle yo, creo que no, hermano, porque si obedecieran a una orden establecida por una autoridad, se haría en el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo me atrevo a decir en esta mañana, con el respeto de muchos, nos falta mucho para ser amantes de Dios o enamorados de Dios. Que estamos cada día buscando enamorarnos del Señor, sí, estamos buscando y haciéndole, sí. Por eso leemos características de este hombre llamado, ¿qué? Enoc, un hombre que caminó. Y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, 9, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, dice varón justo. Dice que no era un justo, recto, un hombre temeroso a Dios, un hombre que se sujetaba al Señor. Cuando Dios le dio una orden, mire cómo empieza la relación y el amor de una persona a Dios, o este hombre llamado Noé a Dios. Él no veía agua ni diluvio, pero Dios empezó ¿qué? A hablarle a este hombre. Ustedes han podido leer cuando Dios empieza, perdón, a darle las descripciones, ¿cómo tenía que hacer qué? El arca, con paso por paso, ¿cómo tenía que calafatearla? ¿Qué madera tenía que ir el hombre con sus hijos a buscar al monte? ¿Qué tenía que hacer para que esa arca quedara qué? Perfecta. Para que aquella agua no se entrara y se inundara o navegara. Y todo conforme a lo que Dios empezó a decirle a Noé. Noé empezó a acatar y a recibir y a recibir y a hacer todo conforme a lo que Dios empezó a ¿qué? A decirle a Noé que tenía que hacer esa arca, no a la manera de él, porque hay veces el ser humano o el creyente, hablemos espiritualmente,
El creyente hace las cosas a su manera, a su parecer y en su forma, y no es así. Si esa persona se cree un amante, un enamorado de Dios, haga lo que Dios le está diciendo que tenga que hacer. Punto. No más. Estos hombres eran amantes del Señor. Por eso dice la palabra que este hombre llamado no era ¿qué? Un varón justo, temeroso. Porque todo lo que el Señor le mandó a hacer y tenía que hacer, Él lo hizo al pie de la letra. Y a veces el Señor nos dice algo y empezamos a subir los hombros. Me acuerdo que los papás de un nene de tiempo lo veían que subía los hombros. Ay, se lo oyes a bajar, ¿o yo? Eso era como desobediencia, como rebeldía. Vas para la tienda a comprármelo el almuerzo. Y empezaba. Y a esquiar. ¿Me entiende? Y hay muchos creyentes que son así, hermano. Que yo les dice que tiene que hacer algo y les parece que así no es y lo hacen a su manera, a su parecer. Saúl fue uno de esos. Saúl hizo sus cosas a su manera y a su parecer, no a las del Señor, sino a las de él, porque las de Dios era así y él fue así, a él. Dios le dijo a él, tienes que destruir, tienes que matar todo, no te apiades de nada, era una orden de Dios, punto. Pero Saúl no hizo conforme a lo que Dios le mandó que tenía que hacer, hermano. Cuando hay esa buena relación y esa persona es un enamorado, un amante del Señor, vuelvo a repetir la palabra. Esa persona va a hacer absolutamente todo lo conforme a lo que Dios le mande que tiene que hacer. Porque ahí empieza aún mismo sus oídos a abrirse, a estaponarse, para que pueda entender la voz del Señor con toda la claridad del asunto, hermano, para que pueda entender y escuchar bien ¿qué? La voz del Señor. ¿Me entiende? Hay personas que me han dicho, es que el Señor me dijo esto, me mostró esto, les mantiene hablando. Bueno, gloria al Señor. Pero yo una cosa, les mantiene mostrando, les mantiene hablando, ¿y por qué la persona no se sujeta, pues? Entonces, ¿por qué la persona no se sujeta a lo que Dios está diciendo? Si Dios le habla, si Dios le muestra, pues la persona tiene que sujetarse a algo que ha establecido o ha declarado Dios a través de una autoridad. Porque esa relación que tiene esa persona va a llevar lo que sus oídos que más y más que se le abran. Por eso vemos lo que pasó con ¿quién? Con este hombre llamado Noé, hermano. Que todo lo que yo le dijo, ese hombre empezó a hacerlo conforme a la palabra, conforme a lo que le decía, tenía que hacerlo, lo iba haciendo. Vamos aquí a Miqueas, hermano. Vamos a Miqueas 4:5. Vamos al libro de Miqueas 4:5. ¿Qué voy a hacer yo para ser, qué voy a hacer yo para ser un amante del Señor o un enamorado del Señor? Hay muchos, puntos, ¿no? Características, podemos decir así. Renunciar a aquello que me quiera llevar o impedir a que yo de buscar la presencia del Señor o que haya una relación con el Señor o que sea un enamorado del Señor. Cosas que el mismo enemigo manda a la carne para que la persona no haga eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo como persona? Estar en una vida de renuncia, en una vida de ¿qué? De estar apartados, en una vida de estar ¿qué? Que haya más y más consagrándome al Señor. Si yo sé que lo que el mundo me está ofreciendo, pues yo no voy a participar en eso. Si yo sé que la invitación que me va a hacer el fulanito, el vecino, la vecina o el familiar, pues no está bien ante el Señor, pues entonces yo no lo voy a hacer, ¿entienden? Entonces yo tengo que hacer cosas con la ayuda del Espíritu Santo para ir dejando, para yo ir renunciando, para que la relación mía o la búsqueda mía del Señor, o para que quede más y más, sea yo un enamorado, un amante del Señor, porque el enemigo va a mandar sus trabas
el enemigo va a colocar impedimentos y barreras para que usted no se empiece a enamorar del Señor, para que usted mantenga en esa relación con Dios o en esa búsqueda con Dios. Muchas cosas va a querer lanzar el enemigo para que usted con esas cosas y se aparte de lo que Dios quiere hacer hacia su vida. Entonces dijimos Miqueas, ¿no? Miqueas 4, Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Dice el capítulo 4, versículo 5 en Miqueas. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Elohim. Ese Elohim que habla ahí no está hablando de Dios. Está hablando de qué? De las potestades. Está hablando de las imágenes. Está hablando de la idolatría. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de qué? De su Dios. Pero nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios, perpetuamente y qué? Y para siempre. Mire, primer punto, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de qué? De su potestad, de su Dios o idolatría. Usted puede sacar conclusiones allí. Son personas que en ningún momento tienen relación con Dios, hermano. Tendrán relación con su idolatría, será. Pero con el Dios de la Biblia, con el Dios verdadero, nada que ver. Porque la misma palabra habla acerca que Dios no la da con idolatría, hermano. Que Dios aborrece eso. Y por eso Dios le hablaba mucho al pueblo de Israel acerca de ese asunto. Que tenían que renunciar a eso, que tenían que apartarse a eso, hermano. Dejar esas cosas. Que el único Dios para ellos era el que estaba en el cielo, en el tercer cielo. No era lo que ellos se habían metido o empezaron a orar o a hacer imágenes en esa tierra de Egipto, hermano. Dios quería sacarlos a ellos de esa limitación, Dios quería sacarlos a ellos de esa esclavitud, Dios quería traer libertad sobre el pueblo de Israel, pero su mente seguía esclava, su mente seguía allá y todo eso. Entonces dice allí, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, su potestad, dice, pero nosotros con todo andaremos en el nombre de ¿qué? De Yahweh, nuestro Dios, perpetuamente y para siempre. En pocas palabras está hablando el versículo 6. Pero nosotros con todo andaremos. ¿Andaremos qué? En ese camino del Señor, hermano. Buscando cada día, sea la relación con el Señor. Buscando cada día enamorarse del Señor. Porque el Señor nos trajo a Él para que nosotros anduviéramos ¿qué? En su camino. Sí, tenemos errores y tenemos fallas. Pero el Espíritu Santo, Dios es el que nos va a ayudar cada día, hermano, a que nosotros renunciemos. Por eso dice allí, pero nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Aquí se está hablando acerca del Dios verdadero, Elohim es el Dios verdadero. Perpetuamente y para siempre. No como desfalleciendo, como queriéndose apartarnos, sino que ahí mismo lo dice que va a ser para siempre, en un caminar. Por eso dice la palabra que Él es el camino, que es la verdad y es la vía, por el camino de Él. Y el camino Él lo conduce usted a lo que tiene que ver santidad, lo que tiene que ver consagración, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con apartarse, tiene que ver con buscar que más y más que la presencia del Señor. El camino es el proceder de nosotros, es el actuar de nosotros. Por eso la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren por qué, por mis caminos. Ellos iban a andar por los caminos del Señor. A tener que esa relación con Dios, a ser esas personas que van a amar al Señor, más los otros del lado A, esa persona aman ¿qué? Pues a su idolatría, hermano. Aman más a idolatría que al mismo Dios Todopoderoso. Entonces, mire lo que el Señor quiere de nosotros en esta mañana, y no solamente en esta mañana, no, que usted y yo no podamos volver unos amantes del Señor. Que nosotros podamos cada día entablar o cultivar, si es la palabra, esa relación estrecha y profunda con Dios. Que nosotros seamos unos enamorados del Señor, hermano. Que así sea, que pase lo que pase, cada día nos enamoremos, y más aún en este tiempo, hermano. Y viendo que los días son malos, un varón de aquí me decía, el que hablamos,
me decía que se había metido como desde las 11 o 9 de la mañana, como hasta las 4 o 4 y media de la tarde, perdón, a estudiar. Entonces él me decía, es que la Biblia dice que aprovechando en el tiempo porque los días son malos. Claro que así es, hermano. Y a medida que se acerca la venida del Señor, las cosas se colocan como más críticas. Las cosas se van como apretando, hermano. ¿Me entiende? Entonces es un tiempo donde el Señor nos está invitando a buscarlo más a Él. Es un tiempo donde el Señor nos está llevando a que nosotros cada día más y más nos enamoremos de Él. Es un tiempo donde el Señor nos está invitando a que cada día la relación se empiece a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Porque su venida está cerca. Nosotros no sabemos si sea este año, ¿me entiende? Pero sí tenemos que estar preparados. Lo que hablamos anterior, que Dios viene y aún se va a llevar aún mismo a los que aman su venida. Si no, mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos un momento a Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 dice alegoría de las 10 vírgenes. 10, totalidad. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomando sus lámparas salieron a recibir al prometido. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 ¿qué? Doncellas que tomando sus lámparas salieron ¿qué? A recibir al prometido, al Hatam. Dice que las 10 salieron, tenían sus lámparas, claro, tenían sus lámparas. Tenían sus lámparas allí. Pero vamos a ver qué dice más la palabra. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. O más bien acá dice tontas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra. Dice que las insensatas, ¿no? Dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron ¿qué? Consigo aceite extra. Es que la lámpara para funcionar o para que alumbre y la llamita mantenga así en su forcito prendidita, necesita ese aceite. O hay unas lámparas que necesitan gasolina. Y si la gasolina se le acaba, ¿qué pasa con la lámpara? Se apaga, ¿no es cierto? Tremendo la situación para estas julanes. Tomaron sus lámparas y se les olvidó a ella llevar un aceite extra por no saber si ese camino cuánto iba a durar. No se percataron, no sabemos. ¿Qué pasó? Se les olvidó, perdón, ¿de no qué? De no llevar otro envase con aceite, estar ¿qué? Prevenidas. Encontrarse ¿qué? Alertas ellas, atentas ellas. Dice la palabra, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas, mire, dice que llevan sus lámparas, pero se les olvidó. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra. No llevaron más aceite. La lámpara es como decir la vasija, ¿no? La vasija. El aceite es lo que le hace para que llegue la llamita. La vasija es usted, soy yo. El instrumento es usted y soy yo. ¿Y quién viene a hacer el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo mantiene tanto a usted y a mí encendido y encendida. Nos mantiene calientes, nos mantiene avivados. El Espíritu Santo de Dios es el que lo lleva a usted y a mí, que haya esa relación con el Padre, a buscarlo, hermano, a amarlo a Él, a desearlo a Él. Porque si la persona no desea al Espíritu Santo, no pasa nada. Y dice que ellas se olvidaron, hermano, ¿de qué? De llevar un aceite extra, para si esa lámpara, ¿qué? Se les iba a apagar. Hay mucha gente, perdón, hay mucha gente del pueblo de Dios que la llamita se le está apagando. Se le está apagando la llamita.
lo que decíamos unos minutos atrás. Han permitido que llegue ¿qué? El enfriamiento. Y el enfriamiento, cuando la persona permite que venga el enfriamiento, pasa mucho estas cosas, hermano. ¿Me entiende? Ese enfriamiento aún lleva a la misma persona a no buscar de Dios. Aún si tenía ministerios, aún dejar los mismos ministerios que por allá, dejados. Pero cuando pasa la otra parte de las que son prudentes, dice que ellas salieron preparadas absolutamente con todo. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose, el prometido, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el prometido, salen a recibirle. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mire. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vaya más bien a los que vendan y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el prometido, y a las que estaban preparados, entraron con él a las bodas y se cerró que la puerta. Mire, yo puedo decir aquí en este versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el prometido, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí son ese tipo de doncellas, o son de ese tipo de esas congregaciones que lo que hemos venido a estar hablando, hemos estado hablando en esta mañana, o lo que Dios está permitiendo que hablemos en esta mañana, acerca qué debo hacer para ser un enamorado, para ser un amante o enamorado de Dios. Yo creo que estas doncellas prudentes, ellas eran una enamorada del Señor, porque ellas absolutamente no les faltó nada, sino que ellas mantenían pilas en todo momento, para que ese aceite no se acabara. Ellas estaban allí, para que el Espíritu Santo, hermano, o llegue el enfriamiento, tiene que ver que la persona ha dejado de tener la relación con Dios, ha tenido que dejar de estar buscando al Señor, ha tenido que estar dejando la intimidad con Dios para que llegue ese enfriamiento a esa persona. Y dice que esas lámparas de esas vírgenes prudentes estaban que encendidas, y ellas eran totalmente como pilosas, porque ellas llevaron aceite, si se iba a gastar, le iban a echar para que la llama no se apagara, hermano. Entonces, el creyente tiene que pertenecer a esta parte, estas vírgenes, estas prudentes, que ese aceite no se apague, que no permitir que se enfríe, sino que esa relación lleve que caiga más y más, eso se levante, que eso se avive en el nombre de Jesús, que esa llama, que ese fuego que es el Espíritu Santo, avive nuestras propias vidas, que nos caliente en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. La Biblia habla acerca de Pablo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, es que el mismo Timoteo, andando tanto tiempo con Pablo y viendo las grandezas, Pablo le dijo, Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Le dije, aviva, porque Timoteo había dejado que menguar eso, estaba entrando el enfriamiento. Entonces Pablo le dice, usado por el Espíritu Santo, le dice, Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Usted y yo no tenemos por qué, hermano, que esa llama se apague, que cada día sea que avivada con la relación o la intimidad o la búsqueda que usted tiene hacia el Señor. Eso se levanta. No pertenecer a las cinco, pertenecer al grupo de las prudentes, no a las insensatas, a las que dice la palabra que eran ¿qué? Unas tontas. Entonces eso está pasando y pasará. Miren, muchos del pueblo de Dios se quedarán. Claro, porque no eran pues amantes del Señor o enamorados del Señor, o deseaban ¿qué? Tener esa relación con el Dios Todopoderoso. Para que terminemos, vamos al libro de Éxodo capítulo 19. Veamos otro hombre que era amante de Dios. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Vamos a leemos el versículo 1. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice: el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de tierra de Egipto,
en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidí y llegaron al desierto de Sinat. Y acamparon en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. Versículo 3. Moisés subió a él, a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de ¿qué? De Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en obediencia obedeces a mi voz y guardar mi pacto, ustedes serán para mí posesión especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y nación apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos a todas las palabras de ellos, todas las palabras que Yahweh le mandó. Todo el pueblo respondió junto y dijeron: todo lo que habló Yahweh haremos. Y llevó Moisés las palabras del pueblo a Yahweh. Entonces Yahweh dijo a Moisés: aquí yo vengo a ti en una nube espesa, a Moisés, espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también en ti confiarán para siempre. Y contó Moisés las palabras del pueblo de Yahweh, y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y purifícalos, aparta, separar de lo impuro, hoy y mañana, y lavarán sus vestidos. Y esté preparado para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalará hasta terminó el pueblo alrededor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toque sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será pedreado, o traspasado será asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá cuando suene largamente la bocina. Ellos subirán al monte. Y descendió Moisés al monte del pueblo y purificó al pueblo y lavó sus vestidos. Dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Entonces, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y la voz de chofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba aquí en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pueblo del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y tembló todo el monte en gran manera. Y fue la voz del chofar, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre las cumbres del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Gloria sea el nombre de Jesús. Pudimos leer una historia, sí, larguito, unos versículos largos, pero Moisés era otro amante del Señor. Moisés era un enamorado del Señor. Moisés en ningún momento fue un rebelde. Moisés no fue rebelde. Moisés se sujetaba a lo que el Padre le decía. Amén, Harold. Habló cara a cara con el Señor. No se entiende por qué hay personas que dicen que Moisés era un rebelde. En la Biblia no aparece eso. Moisés era lo contrario. Moisés era un amante del Señor. Que como todo ser humano tenemos errores y tenemos fallas, sí. El único que no tiene errores y fallas se llama Cristo Jesús. Pero usted y yo cometemos errores, cometemos fallas, pecamos. El único que no peca ni pecó se llama Cristo Jesús. 100% santo, hermano. Pero no se puede decir que Moisés era un rebelde, no. Porque es que si Moisés fuera un rebelde, Moisés no está en este momento en la presencia del Señor, hermano. Y creo yo que Moisés se encuentra en la presencia del Señor. Y usted y yo lo veremos cara a cara, y en aquel tiempo hablaremos con Moisés.
Y usted le va a decir, ¿qué fue lo que pasó cuando se abrió el mar? ¿Cómo fue eso? Decime, Moisés. Y Moisés va a decir, siéntese aquí y vamos a hablar. Eso debe ser, yo creo que debe ser algo hermoso, ¿no? Y sentarnos y hablar con Pablo cuando estuvo pues, en el mar, que se iban a naufragar y todo eso. ¿Qué pasó allí? Y empiezan, yo creo que debe ser algo muy hermoso, hermano. Entonces nosotros tenemos que amar, anhelar la venida del Señor. Entonces yo no acepto eso que dicen que Moisés era un rebelde. ¿Por qué Moisés era un rebelde? Si Moisés era un amante, la palabra lo está diciendo allí, miren. Era un hombre que yo le hablaba a Moisés, como decía Harold, cara a cara. Era tanto que yo le decía a Moisés, ven, sube acá y me vas a ver pasar. Y le dijo, métete en las hendiduras de la peña. Y dice la palabra que Moisés vio que las espaldas del Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. Todo lo que Dios le decía a Moisés, Moisés lo hacía. Era como Noé. Cuando yo le dijo a Noé el arca, Noé hizo todo conforme lo que yo le dijo que tenía que hacer. Así era Moisés. Esos son hombres amantes del Señor. Esos son hombres que aman al Señor, que en esa relación estrecha, profunda y buena, esa intimidad que tiene con el Padre, todo lo que Él diga, sin chistear, sin asquear, sin levantar hombres, sí Señor, lo hacemos. Ese era ¿quién? Este hombre llamado Moisés, amante del Señor. Por eso dice que Él lo llamaba para que subiera aquí al monte. Venga Moisés, que necesito hablar con usted. Y usted es el que me va a ir a decirle a mi pueblo esto, ¿y qué? Y lo otro. Y lo ve aquí, cara a cara. ¿Hablando quién? Con Dios. Ese hombre amaba a Dios. Amaba bastante a Dios. Era un enamorado de Dios, Moisés. David. Noé. Y otros hombres de la vida más. Que de pronto por el tiempo no lo decimos y todo eso. Pero hay muchos hombres en la vida que eran amantes del Señor. ¿Amaban qué? Bastante al Señor. Dios en esta mañana nos invita a nosotros a renunciar. ¿A renunciar a qué? A lo que quiere impedir a que nosotros nos enamoremos del Señor. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas que quieren impedir a que usted y yo ¿qué? Nos enamoremos del Señor. Yo le invito a que usted coloque sobre sus pies en esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser un amante o un enamorado del Señor? ¿Qué debo hacer? Ya está en nosotros. ¿Qué tiene que hacer cada persona para ser un enamorado o un amante del Señor? Ya es de parte de nosotros. Nos toca a nosotros. Ya nos toca a nosotros hacer ¿qué? Nuestra parte. El Señor hizo su parte, entonces nos toca a nosotros ¿qué? Hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra parte. Y yo me acuerdo que el Señor pues a través de la pastora nos ha estado hablando diciendo, cuando ya empieza esa relación, esa intimidad, usted empieza a enamorarse del Señor, Dios empieza ya lo que usted tiene que dejar cosas. Y ella nos contaba que televisión y otras muchas cosas que amamos o que queríamos, pero si realmente se quiere cultivar esa relación con Dios y ser como nuestros hombres que eran amantes del Señor, se tiene que dejar eso. Entonces por eso Dios me decía sobre el título, ¿qué debo hacer para ser un amante o un enamorado de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ella que haya más y más, la pastora se está enamorando del Señor, llevándola a ser un amante del Señor. Entonces, ella está dejando cosas, televisión y otras cosas más. Yo creo que de pronto muchos de los que están aquí
están haciendo eso. El que una hermana también me decía, yo ya no quiero ver noticias, nada de eso. Es más la presencia del Señor. Claro. Porque si una persona que le gusta ver mucho su televisión, perdón, muchas películas, bueno, usted puede ver su televisión, sí, claro. ¿Entienden? Pero si ya nosotros queremos como pasar a otro nivel y no quedarnos de pronto en ese solo nivel allí y de que se llegó en el Señor en ese solo nivel, sino en otro, como experimentar otras cosas más. En el Señor nosotros tenemos que sacrificar y tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Cuando yo estaba orando por la que va a ser mi esposa, que es mi esposa, gloria al Señor, una muchacha maestra que era amiga de ella, y ella es pastora en Estados Unidos, ella le decía, Gloria Amparo, hay un siervo que está orando por usted. Y ella siempre le respondía a ellas y a otras personas, yo no quiero saber nada de matrimonio, yo me quiero enamorar de mi Señor, yo quiero conocer a mi Señor, yo quiero saber más de mi Señor. Cierto tiempo pasó, el tiempo es de Dios. Y yo creo que esa es la respuesta que debe haber en nosotros, hermano. Queremos conocer a nuestro Señor. Queremos saber quién es nuestro Señor o cómo se mueve nuestro Señor. Pero para que nosotros querer saber estos punticos que se ha declarado ahora, eso nosotros lo vamos a tener la respuesta es en la intimidad con Dios, en la relación, en la búsqueda con Él, en despojarnos absolutamente de todo, hermano, que quiere impedir que tú seas mujer y hombre que estás en esta mañana, un amante, un enamorado del Señor. Y el Padre le dijo, pero me amas. Que Dios nos diga a nosotros que nosotros lo amamos a Él. Y nosotros con nuestra actitud podamos mostrarle al que lo amamos a Él. Cierre sus ojos en esta mañana. Esta es una mañana para que usted allí le diga cosas hermosas al Señor. Noé, Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. David caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham, amante de Dios. Abraham, enamorado de Dios. A todo lo que Dios le decía a Abraham, Abraham lo hacía. Abraham era otro como Moisés. Y le hablaba. Y era una relación muy hermosa porque Abraham le hablaba a Dios y Dios le respondía. Y Dios le hablaba a Abraham y Abraham se sujetaba. Padre, queremos ser amantes de ti, Señor. Padre, queremos ser enamorados de ti, Señor. Señor, como secularmente ese hombre se enamora tanto de esa mujer, o esa mujer se enamora tanto de ese hombre que ni para el hombre ni para la mujer, para ellos no hay nada imposible. Y ellos van, así sea hasta donde tengan que ir, y así declaren que ese sitio es muy peligroso, que no se puede entrar para allá. Pero de pronto ese hombre lo hace en esa actitud de su corazón porque ama a esa mujer, algo que es físico. O esa mujer aún, el papá pide aún, no permitiendo la entrada de ese hombre a su casa. Pero ella hace lo que sea para aún ver a ese hombre porque esa mujer ama a ese hombre.
Padre, queremos ser enamorados de ti, Señor. Elías, un amante de Dios. Eliseo, amante del Señor. ¿Qué debo hacer para ser un amante, un enamorado de Dios? Renunciar a lo que impida a que podamos nosotros cada día enamorarnos del Señor. Repita conmigo en esta mañana, hermano. Señor Jesucristo, en esta mañana tú me has hablado a través de tu palabra. Señor Jesucristo, yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio, Señor, a lo que el enemigo estaba enviando para que yo no fuera un amante tuyo, Señor. Yo renuncio a todo aquello que quiera llevarme a no tener esa relación, esa comunión, esa búsqueda hacia ti, Señor, a pasar ese tiempo contigo. Yo renuncio a toda obra de la carne, al pensar o en mi actuar, renuncio en el nombre de Jesús a mi carácter, a mi forma de ser, a la desobediencia, a lo que quiera llevarme el enemigo a ser insujeto. Yo renuncio en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, a esa vida pasada que tenía cuando no conocía de ti. Renuncio, Señor. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú estuviste muerto, pero al tercer día Dios tu Padre te levantó de entre los muertos, y así o como estás, hoy yo abro las puertas de mi corazón entre mí, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que en esta mañana escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres de allí jamás. Señor, yo te pido que seas tú ayudándome para ser un amante tuyo, para ser un enamorado o enamorada tuya, Señor, para ser aquella persona que empieza a cultivar esa relación íntima contigo, Señor, para que así mis oídos cada día se abran en el nombre de Jesús. ¿Qué debo de hacer para ser un amante del Señor? Yo me aparto, Señor, de lo que no glorifica tu nombre, Padre. Y que sea el amado Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. Yo me abro para ti, me dispongo para ti, para que tú obres, Espíritu Santo de Dios, en mi vida, en el nombre de Jesús.